Ahora estamos entrando en esta segunda parte de nuestro curso de doctrina social de la Iglesia Ética y Economía, en que vamos a centrar nuestra atención sobre el tema del trabajo humano. Es un tema de mucha importancia y vemos que hay muchos pensamientos diversos acerca de lo que es el significado del trabajo a través de los siglos y hasta en nuestro propio tiempo. Nuevamente te animo a mirar el texto base para este curso, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, un capítulo entero, el capítulo 6, sobre el trabajo humano, que vamos a intentar profundizar en esta semana. Te animo a ir viendo los números de párrafos correspondientes en el esquema del curso, a estudiar, reflexionar para poder participar del foro al terminar la semana, el día sábado, sobre la pregunta que encuentran en la hoja, esquema, de esto y luego el trabajo que corresponderá, tratando de meterte a fondo en lo que es el tema del trabajo, para poderlo comunicar a un trabajador después, hacer un trabajo real, creando la metodología de los signos de los tiempos. Entonces, si hablamos de la actitud ante el trabajo, primero quisiera preguntarte, a ver, calcula tú, ¿qué porcentaje de los que seguimos a Cristo en la Iglesia Católica cree que cumplir con su trabajo es una obligación cristiana? ¿Ha sido parte de su formación esa temática? ¿Qué piensa hoy nuestro vecino, nosotros mismos, nuestros parientes sobre el trabajo? ¿Es una obligación que nos corresponde por nuestra fe? Veamos. El trabajo lo podríamos definir común y corrientemente como una actividad realizada por una o varias personas, orientada hacia una finalidad, la prestación de un servicio o la producción de un bien. Eso, el dentista, el peluquero, el campesino, ama de casa. El trabajo es la actividad que tiene una realidad objetiva y exterior al sujeto que lo produjo. Tiene una utilidad social, la satisfacción de una necesidad personal o de otras personas. Ahí está la satisfacción, la utilidad social en sentir satisfacción. Y a través de la historia del camino largo, ya tenemos distintas actitudes hacia el trabajo. La civilización greco-romana manifestó muy poco aprecio hacia el trabajo, especialmente cuando se trataba del trabajo manual. Platón consideraba que la producción de riquezas era una ocupación inferior para los seres humanos, tarea propia de esclavos y siervos, que el hombre libre, la persona libre, debe dedicarse a cultivar su espíritu. La revalorización del trabajo en la época del cristianismo, desde nuestros tiempos, ya pues vemos que se promueve, se comprende el valor del trabajo
en los movimientos que existen, pero particularmente en nuestros tiempos recientes. Renovaron, como vamos a ver, el documento de Papa León XIII, realmente profético, que presenta el trabajo de una forma ya marcadamente cristiana, de valoriza. Hay personas que dan ejemplo de esto en el siglo XX, el siglo pasado. Después Carlos de Foucault, pues, su movimiento dedicándose al trabajo, encontrando a Dios encarnado en el trabajo. Y Juventud Obrera Católica Cristiana del Cardenal Farchin de Bélgica. Y otros movimientos muchos que ayudan a entender una revalorización de lo que es el trabajo desde nuestra fe cristiana. Si volvemos atrás y vemos ya desde tiempos bíblicos, existe la posibilidad en nuestra mente de pensar solo en la penosidad del trabajo humano, fijándonos en la cita muy conocida de con el sudor de tu frente vas a sacar fruto de la tierra. Y ciertamente uno podría pensar que como castigo por el pecado viene impuesto el trabajo. Pero no es cierto. Leyendo bien las primeras páginas de Génesis de la Biblia, vemos que el ser humano trabajaba. Más bien, ya pues esa penosidad del trabajo, ya considerándolo un castigo, no encuentra este eco en la época cristiana. Nos imponen cruel esclavitud, decía en Éxodo, primer capítulo, primer versículo. Nos hacen trabajar sin pagarnos un salario digno. Mucho de la Biblia habla de lo que es el trabajo. Y ya pues mucho del Antiguo Testamento enfatiza lo que es la penosidad. Así es como el Dios infame del dinero se come el fruto de nuestro trabajo, reclama el profeta. Aún trabajando todo el día no nos alcanza ni para pan para nuestros hijos, dice Job. Y nada nos queda después de tanto trabajo, tanto esfuerzo. Es así como si trabajáramos al viento. Y uno puede sentir que el trabajo sin sentido, trabajo como castigo, como pena, como peso. ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su finalidad? Los profetas proclaman, protege pues nuestros derechos, mire cómo no detiene su brutalidad. Así es como se busca romper el yugo, librarnos de nuestros opresores, a protegernos contra su codicia. Nos corresponde intentar recuperar y enfatizar el valor del trabajo humano, más que sencillamente por motivos intestinales, porque tenemos que comer para poder vivir. ¿En qué radica el verdadero valor cristiano del trabajo? Pensemos, ahí está la pregunta. ¿En qué radica el valor cristiano del trabajo? Y vemos en el texto del compendio algunas orientaciones que nos ayudarán a gozar realmente, a entender el verdadero sentido cristiano del trabajo. Porque ciertamente el trabajo puede unir a personas entre sí, no vivir aislado y ni pensar que uno puede vivir. Somos llamados a vivir en comunidad. El ser humano, creado a imágenes semejantes de la Santísima Trinidad, está llamado a relacionarse con Dios, con las demás personas y con la naturaleza. Cuanto más nos relacionamos,
más humanos somos. Cuanto más compartimos, más cristianos somos, más como Cristo. Entonces, el verdadero trabajo une a las personas con los demás y lo sirve para hacernos, por tanto, más personas. No vivir aislado a espaldas de los demás, más bien preocupándonos y trabajando con y para los demás. Todo trabajador así, en ese sentido, llega a ser considerado como un creador, un co-creador, prolongando la actividad creadora de Dios, un colaborador, laborando con Dios. Qué buena vocación tenemos nosotros, qué buena comprensión de lo que es el trabajo. Lejos de ser una pena, una condena, un castigo, entenderlo como participación en la obra creadora divina. Y en eso tenemos el ejemplo de Cristo mismo. Cristo, el trabajador, el que trabajaba con sus manos, que vivía del sudor de su frente, siendo hijo de Dios, que se despojó de su rango, se hizo uno con nosotros. No se consideró de por encima de lo que corresponde al ser humano, más bien a dignificar y ayudarnos a divinizar, a hacernos más como Dios, más divinos. Entonces, lo que no está sumido, si en ello no está redimido. El trabajo es para redimir la humanidad, el mundo, la naturaleza. Con el trabajo, lo que en nuestra interpretación se pretende recrear el mundo, según el designio de Dios. Es el trabajo, nuestra colaboración, que ayude en transformar este mundo que sufre las consecuencias del pecado personal y social, sufre las consecuencias de la violencia y violencia institucionalizada. El trabajo cristiano pretende recrear el mundo, pues, según el designio de Dios. Nos pone en contacto con nuestra creatividad, la capacidad de pensar en otras formas nuevas de hacer cosas, de atender a nuestras necesidades y las necesidades de los demás, de toda persona y de todas las personas. Es la creatividad que nos invita, nos impone el sello personal de aprobación. Este es mío, esta es obra que Dios me ha inspirado. Yo he colaborado con Dios en esto. Muy lejos de ese trabajo dificilísimo, pesado, sin sentido de mucha persona, solo para motivos intestinales, como decía. También nos saca así de nosotros mismos, nos pone en relación. Es el valor del trabajo para el cristiano. Edificar en lugar de destruir el valor del trabajo cristiano. Construir, edificar con Dios el reino, colaborar con Dios en la edificación del reino. Todo lo que hago afecta a la vida en mi alrededor, en mi ambiente. Soy responsable para la convivencia humana y también para nuestra casa común, la naturaleza. También me coloco en plan de buscar la vivencia plena de la comunión con Dios, con los demás y con la naturaleza. Entonces, así tenemos una breve, escueta introducción a lo que es el trabajo, alguna introducción a actitudes frente al trabajo, que no siempre han sido actitudes muy cristianas, ni tampoco lo son, y algunos rasgos de lo que es la interpretación del trabajo según nuestra fe. Con eso ya animo a que comience a dar lectura en el capítulo 6, el trabajo humano, sobre los aspectos bíblicos, los números 256 a 266, párrafos 256 a 266.